Gracias por su sintonía, bienvenidos al Foro Ciudadano, este espacio creado para los ciudadanos, para ustedes que día con día están también recibiendo información a través de nuestra franja informativa, nuestras entrevistas y las de otros medios y el contenido de los medios en el país. Es importante que también no solo recibamos, sino que también podamos dar opinión e información y crear como ciudadanos un espacio en el que podemos crear un criterio. No unificarlo, porque pensar igual podría ser quizás hasta un resultado no deseado, sino que cada ciudadano tiene derecho a pensar, a opinar y a creer y a hacer, y en eso vamos construyendo y consolidando también el proceso democrático del país. Nos acompañan como ciudadanos y muy conscientes de esa necesidad democrática y de libertad de expresión. Con nosotros Carlos Sosa, licenciado en Relaciones Internacionales, Henry Varías, comunicador social, y John Anthony Cruz, abogado de la República. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Un gusto que estén con nosotros y que podamos contar con su valioso aporte como ciudadanos. Y a Henry también creo que es primera vez, ¿verdad, Henry? Sí, sí. Que estás con nosotros, bienvenido. Bueno, gracias. A ustedes, amigos televidentes, les damos como siempre el número telefónico para que usted marque desde ya, 2556-1800. Está abierto. Vamos a comenzar a hablar sobre lo que más nos preocupa, el tema de la delincuencia, la violencia, la solución planteada por el Estado a través de la policía comunitaria como una primera reacción de lo que el nuevo ministro, Benito Lara, está implementando, porque se habló de reingeniería de la policía, este tema del trabajo de policía comunitaria, y por otro lado seguimos teniendo los asesinatos, el abandono de algunos territorios. Ahora me parece es en Lourdes, donde unas familias también han sido amenazadas y han decidido abandonar ese sector del territorio, pues estas cosas siguen pasando. ¿Qué piensan ustedes? Esta respuesta de la policía comunitaria, el hablar de una reingeniería, pero no con tanto detalle, a ustedes les trae pues calma, les da como una opinión de solución al problema. Bueno, yo pensaría que si solo se va a hablar de reingeniería en la policía, no me genera demasiadas expectativas de solución integral del problema. Recordemos que para solucionar este problema de manera integral se necesita también prevención y políticas adecuadas de prevención. También, asimismo, las de reinserción, pero ese quizás ya es otro pisto, como diríamos. En el caso específico de una reingeniería de la policía, creo que es bastante necesaria. Pienso que sería positivo hacerlo, pero habría que ver también los alcances que esto tiene. Lastimosamente, hasta el momento no se tiene todavía suficientes elementos para establecer un criterio respecto a qué se va a hacer dentro de la PNC. Aunque sí sabemos, han habido casos de agentes involucrados en crímenes o en delitos, que sería bastante conveniente tener un mayor control o incluso identificar qué agentes son los que pudieran estar involucrados con el narcotráfico, con las pandillas incluso, y tomar acción al respecto. Porque es la institución en la que todos confiamos nuestra seguridad. John Anthony, ¿cómo lo ve usted? Y hablando de la integralidad, Carlos, si le agregamos que también, por ejemplo, esta semana, ayer las empresas de telefonía dicen, vaya, ya no vamos a aceptar teléfonos robados en la región, etcétera. Eso puede ser una parte, por otro lado, que ayude. O el convenio nuevamente entre CIGET y centros penales para bloquear las señales dentro de los penales. En esta parte, yo diría que con lo de la policía comunitaria, pues realmente se está retomando lo que tuvo que ser desde un principio, es decir, llegar hasta las comunidades, ya no de una manera intervencionista, es decir, con violencia, sino tratando de llegar desde la prevención. Claro, ya estamos un poco tarde del momento que tuvo que haberse dado este paso, pero más sin embargo, yo, viendo hoy los titulares desde temprano por la mañana, los noticieros que están ya desde las 5 de la mañana, y realmente comentábamos que es una gran ofensiva la que hay de medios de comunicación contra la población civil, contra la juventud en especial, en la que se nos está inyectando violencia por todos lados. No queremos negar que los hechos que ahí se muestran no existen, eso porque es imposible, pero creo yo que podríamos rescatar otros valores, otras cuestiones, otras noticias que realmente tienen relevancia. Es decir, el tema de violencia que está viviendo nuestro país se tiene que ver de manera conjunta su solución. Es imposible que un solo gobierno, que solo la PNC o que solo la Fuerza Armada vayan a solucionar. Necesitamos que los actores vivos de la sociedad, empresa privada, comunidad, iglesia, se sumen a esta campaña. La ola de violencia que vivimos nosotros
Es algo que yo siempre lo he dicho, El Salvador se está quejando de la violencia como si hubiese cosechado o sembrado paz, y sabemos que El Salvador no ha sembrado paz, El Salvador ha sembrado otra cosa, y ahora nos lamentamos de lo que estamos cosechando como sociedad, no como gobierno, no la policía, no la Fuerza Armada, sino la sociedad misma es violenta. Creo que hay más armas que escuelas o que iglesias, por ejemplo. Nuestro país, nuestra sociedad es una sociedad violenta. Y yo siempre lo he dicho, y algunos me critican porque dicen que es una salida romántica, pero realmente es la solución. Al final nos damos cuenta que haciendo o llenando los centros penales, capturando, que es lo que la sociedad a veces pide, la sociedad quisiera ver a una policía maltratando a los delincuentes, colgándolos, matándolos si es posible, y con eso saciarían la sed que ellos tienen, de justicia, entre comillas. Pero no vamos más allá, que la solución realmente no viene de la violencia como violencia, viene de otras estrategias, como ya lo mencionó Carlos, de una política realmente que venga a prevenir la violencia desde las estructuras, no solo con la juventud, porque a la juventud se le está asociando Exacto. con delincuencia y eso es un gran error. Aquí tenemos a los padres de familia que promueven las peleas en los partidos de fútbol de niños, a que no se dejen, si te empuja, pegarle. Si te pega, ítele encima. Sí, Padres de familia. ahí hay maderos de 40 años para arriba, ¿no? Exactamente. Hay Entonces, la solución a delincuentes. esta ola de violencia que vivimos es más integral. Y mientras la población salvadoreña no abra sus ojos y no quiera entender eso, es imposible, no vamos a avanzar. Algunos ven poca o tienen poca fe en la policía comunitaria, porque ellos esperaban que entrara el ejército, sitiara las ciudades o comunidades como en las que yo vivo, que era mi temor, y no nos dejaran salir, nos registraran y empezaran a quemar las casas de los mareros, empezaran, no sé, algo así esperaba a un sector de la población. Pero esa no es la solución. Entonces no se trata de que cuánta expectativa me genere. De hecho, no fueron a las zonas que quizás comúnmente o todos tenemos en la mente que son las más conflictivas. No sé si esas son las zonas donde llegaron, pero dijeron algunos medios que en esas zonas donde hay más presencia de violencia no se instaló la policía o el concepto comunitario. En el concepto comunitario, el problema es que en estas comunidades ya hay toda, como la palabra lo dice, toda una comunidad que vive alrededor del crimen. Es decir, ahí tenemos ya familias enteras que ya llevan varios años viviendo eso. Imagínate entrar la policía de la noche a la mañana a romper ese esquema. Es decir, es casi imposible. Ahí se necesita una política pública que de verdad ataque, que no es un arma realmente con lo que lo vamos a lograr. A ver, Henry. Esto de la policía comunitaria es un nuevo enfoque de dar seguridad a la población. La población lo que necesita sobre todo es tener confianza en las autoridades. La policía comunitaria es una de esas formas en que la gente tal vez puede recuperar esa confianza, porque siempre la Policía Nacional está diciendo que denuncien los delitos, pero la gente no confía en la policía, no confía. Entonces necesita el Estado, la Policía Nacional Civil, recuperar esa confianza en la población para que realmente denuncien. En la gestión anterior del presidente Mauricio Funes, en mi comunidad, por ejemplo, la policía se acercó ya con una visión comunitaria y me recuerdo que ellos convocaban a la directiva de la colonia, a representantes de iglesia o a líderes de la comunidad. Y esto era para empezar una relación como de ayuda mutua para disminuir los delitos, para prevenir y para ellos estar más cerca de la comunidad. No sé por qué no siguieron ellos en esta comunidad, pero nosotros sentíamos que esa era una nueva forma de trabajar entre comunidad y la Policía Nacional Civil. Entonces, en ese sentido considero que podría darle un poco de más confianza a la gente, porque hemos estado acostumbrados a una policía muy represiva, de no llevarse muy bien con la población, de satanizar a los jóvenes que de repente andan en la calle, a veces practicando un deporte o paseando, ¿verdad? Entonces la gente tiene también satanizada a la policía y no crea esa confianza. Entonces creo que algo que se debe de hacer es recuperar esa relación entre comunidad y entre la policía para que realmente pues denuncien. Hay dos cosas que hay que retomar del histórico y quisiera que lo reflexionáramos. Uno, el momento en el que se quemó el bus con gente adentro en Mexicano, ¿se acuerdan, verdad? Uh-huh. Luego de eso vino la ley de proscripción de pandillas. Luego de eso vino la tregua. Y la ley todavía sigue vigente, está ahí, no se aplicó. Y estamos ahora en este otro momento viendo la situación para poder como sumar esos elementos y ver ahora dónde estamos.
tenemos otra llamada, o una llamada. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Sí, quería comentar referente a lo que están ahí manifestando, referente a la violencia. Sí, por supuesto. Yo estaba viendo un video de que desde la juventud esa violencia se va criando. Porque nada más te vio los videos de unos niños que salieron a manifestarse a las calles con pupitres y todo, y es una escuela donde tendría que aparecer la enseñanza. Y entonces, desde allí se va creando violencia, odio contra los mayores, porque si ellos tendrían de solucionar los problemas con el director de esa institución, reunirse para eso, hay está el CDE, todas las cuestiones de directivas de escuela para solucionar esos problemas, no se solucionan así, salir a las calles. Desde ahí, desde ese momento, yo en mi opinión, nada más tengo 9º grado, pero sí, estos niños cuando vengan a ser preparados, sean doctores, ya van a llegar con esa violencia, por lo menos a un hospital, a una otra institución del gobierno. Desde ahí van creando sindicatos, de todos, dañando las instituciones, porque el sindicato en veces favorece y en veces daña las instituciones. Solamente ahí quiero que me aclare eso. Muy bien, gracias. Que el tema cultural al final dentro de la conducta de violencia que tenemos, creo que sí lo podemos incluir. Porque eso que está mencionando el televidente y con lo que yo les platicaba, pues bueno, son dos realidades. Violencia hay en todos lados, pero otra es la enfocada al tema pandillas, que es la ley de proscripción de pandillas, que el tema de la tregua, y nos hemos quedado como ahí. ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde estamos ahora en este momento? ¿Se fortaleció después de la tregua las pandillas? ¿Se hicieron peores el escenario? Yo pensaría que el problema que ha sido es que se han tomado iniciativas desde diversos sectores, en distintas direcciones más bien, y a ninguna se le ha dado continuidad. O sea, ha sido como que empiezan con el tema de la ley y al ver la dificultad para implementarla, la dejan botada y empiezan a hablar de la tregua, por ejemplo. Aunque la tregua no surgió como una consecuencia directa de esto, definitivamente. Pero mi punto es que vemos cómo no ha existido una coordinación, ni tampoco ha existido una visión, o al menos hasta el momento, de ir en una misma línea, aplicar una serie de políticas coordinadas y coherentes en este tema. Y yo diría, incluso, debería de haber, más bien, políticas que vayan incluso a generar una cultura de paz en la población. Porque lo que tú dices es bastante cierto. Nuestro país está marcado, y también John Antonio lo decía, o sea, nuestra sociedad, lastimosamente, está bastante marcada por la violencia. Hay una cultura de violencia bastante arraigada. Al grado que muchas actitudes violentas las hacemos inconscientemente, las hacemos por inercia, cosas que las vemos tan normales como el tema de, los papás diciéndole al niño no te dejes, o esto y lo otro. Lastimosamente, no ha existido tampoco una política desde el sistema educativo para fomentar una cultura de paz. Lastimosamente, insisto, ahí es donde se debió empezar, no se empezó por ahí, y por no haber empezado por ahí, creo yo que no se empezó a ver resultados, al menos, o esperaban resultados en el bien inmediato plazo, y al no verlos cambiaron de estrategia y no le dieron continuidad. Tenemos otra llamada. Buenos días. Escuchamos. Sí, señores. Buenos días. Los he estado observando y me gusta el comentario que están haciendo. A mí me gustaría dar una opinión en referente a esto, que para que esta situación de seguridad se cambie, para mí es importante sobre todo reformar la Constitución, luego las leyes secundarias, y luego generar un proceso en relación a que se imponga la pena de muerte, señores. Porque aquí estos caballeros, nosotros somos buenas personas que trabajamos todos los días, nos preocupamos porque la familia esté bien, pero ellos no tienen con palabras, con teorías de leyes, haciendo más leyes, no, ellos necesitan garrote. Yo pienso que para que ellos cambien, reformemos la Constitución, hagámosles un proceso clarísimo donde ellos estén involucrados y que se vaya la pena de muerte, señores. Aquí discúlpenme que gracias a Dios que tenemos libertad de expresión, y ese es mi pensamiento. Gracias, paz, buenos días. Bueno, y no solo de hecho por la libertad de expresión, es que hay ya una propuesta también, creo, legislativa para llegar a ese tema, y pongámoslo en la mesa. A ver, bueno, para mí sería escalofriante, como juventud también. Yo no imagino el día que un joven sea, por más que haya asesinado a 10, 20, 30 personas, no lo imagino que lo estén ejecutando. Eso sería escalofriante, que el país regrese. Sería un retroceso horroroso
porque entonces estamos hablando de reformar la Constitución, y creo que sabemos lo que eso implica, no es de la noche a la mañana. Bueno, pero digamos, está bien, matemos a los mareros, va chivo, matémoslos, los matamos, nos deshacimos de ellos. Y luego, ¿con quién seguimos? Vamos con las prostitutas, va. Y después, todo aquello feo que no nos gusta en la sociedad lo vamos a matar. Y después van los rockeros, y después van los bolos. Pero yo tengo tíos y primos que son bolos, consuetudinarios, y no me va a gustar que los maten. Y así vamos a seguir, y esta es una vorágine. Después vamos con los gordos, porque se ven feos en la sociedad. Después con los pelones, después con los secos, después con los negritos. Es decir, la pena de muerte, eso es lo que lleva invívito. Matar todo aquello que no nos gusta dentro de la sociedad. Y sabemos que esa solución jamás va a ser viable. Yo no creo realmente que El Salvador llegue a ese punto. Pero ahí podemos ver, por ejemplo, el sentimiento que ya está en la población. Ya es una impotencia, pero una impotencia que tiene que ver con la realidad y otra es la realidad construida desde los medios. Realmente en el país hay cosas buenas y no quiero sonar comercial a la otra cadena televisiva, pero en El Salvador hay cosas buenas, ni al expresidente, pero hay cosas buenas realmente que se pueden retomar de El Salvador. Eso decir que El Salvador es un país invivible, eso es mentira. Eso es mentira. Aquí estamos viendo que día a día vienen inversiones económicas de El Salvador. Aquí hay construcciones. Aquí tenés centros comerciales casi de primer mundo. Yo no sé cómo El Salvador se le cataloga aún como tercermundista. Y aquí tenemos tiendas de diseñadores famosos que vienen a abrir a El Salvador. Y si no, exactamente. Entonces, realmente El Salvador tiene más que mostrar. Yo sueno siempre un poco romántico en estas alternativas que damos, pero realmente sí, yo creía que la pena de muerte, bueno, quizás no vale la pena retomarlo porque no creo que en El Salvador se apruebe y no creo yo que sea la solución. A ver, Henry. Cuando se habla de pena de muerte, podemos observar el resultado del flagelo que vive el pueblo salvadoreño, pues la gente está cansada de lo que está viviendo, la situación, la tensión que se vive en las comunidades controladas por las pandillas, por las maras, por el crimen organizado. Pero seguir reproduciendo el tema de la pena de muerte genera más violencia. El lenguaje en los medios de comunicación, el discurso en muchos políticos es muy violento. El seguir hablando de eso genera incluso más violencia y genera anticuerpos e incluso genera que a quienes va dirigido eso se fortalezcan porque crea aún más odio ante el sistema. Y también considero que es muy populista que algunos políticos, ¿verdad?, estén promoviendo este tipo de propuestas, porque digamos que se aprovechan de la necesidad de la gente, pues todo el mundo quiere que se le solucione ya el tema de la inseguridad. Y esa es una propuesta que cualquiera que está sufriendo ese flagelo, pues va a decir, bueno, si esto me va a solucionar, pues muy bien. Pero considero que es muy populista y también no se está pensando reflexivamente. Como ya antes decía, un discurso de eso genera mucha más violencia. El seguir hablando de muerte, el seguir hablando de medidas represivas, produce más violencia porque genera esos anticuerpos y genera más odio en aquellos que se pueden sentir atacados con ese tipo de propuestas. Quería rescatar el tema de la tregua que antes estaba hablando, porque si bien no es una solución, pero es un elemento en el marco de todo un programa de prevención. Un día estábamos con gente de algunas instituciones hablando sobre una estrategia de seguridad y se hablaba en el tema de la tregua que es importante porque por lo menos permitía a las instituciones llegar a los territorios y ejecutar programas de prevención de la violencia, de cultura de paz, porque todos y todas sabemos que hoy los territorios donde hay presencia de maras y pandillas están controlados por ellos y que si nosotros no somos de esos territorios es muy difícil que podamos entrar y a veces incluso las instituciones de gobierno, ONGs. Entonces la tregua se planteaba como un elemento importante para poder trabajar en los territorios, para poder hacer prevención. Entonces, en ese sentido, no es que sea la solución, no es que hay que posicionarse plenamente a favor de esta medida, ahora, pero... Bajo eso que menciona Henry, la pregunta es, ¿cómo vamos a romper entonces los territorios donde están y tienen ese nivel de poder? Porque la cosa evolucionó. ¿Van a haber mini treguas territoriales? O sea, si es un concepto que vamos a tener que usar todos estos mecanismos en el territorio, ¿cómo piensan ustedes que se va a resolver? Porque no pueden entrar por la fuerza, entonces se vuelve nuevamente el tema de violencia por más violencia, o capturarlos a todos y sigue siendo un problema los centros penales que ya tienen 350% de hacinamiento. Entonces, para poner un poco la realidad de las cosas, vamos a otra llamada. Hola, buenos días.
Hola, Muy buenos días. Buenos días. Bendiciones para los cuatro. Que Dios les vaya bien en su día. Ahora, Así sea, gracias. Yo quería decirle al jovencito respecto a la pena de muerte. Yo no creo en eso, que hay que matar a los gorditos, porque no vamos a nosotros a comparar a gente así con asesinos que matan niños y todo eso, ¿verdad? Hasta en las sociedades que supuestamente son más desarrolladas que las nuestras existe la pena capital, ya cuando quizás llegamos a un extremo como estamos ahorita. Hasta en la Biblia, hasta el Señor Sodoma y Gomorra, ya estaban las ciudades terriblemente feas y el Señor hasta nos dio el castigo. O sea que hasta en la Biblia, cuando llegamos a extremos, quizás vamos a necesitar de eso, porque imagínese, tal vez el jovencito no es familiar como uno de alguien que lo han matado, lo han asesinado, lo han hallado en pedacitos, por eso él hace esas comparaciones. No, hijo, ya llegamos a un extremo aquí que debemos de poner una ley pero fuerte, porque estos señores se ríen y mientras no exista algo que de veras los asuste, como es el amor a la vida que Dios nos ha regalado, quizás solo así se detengan. Muchas gracias y muy amable. Bendiciones. Buenos días. Muy amable, gracias por llamarnos, gracias por su opinión. Bueno, yo personalmente no sé si ya vivimos en la pena de muerte, porque muchos de estos jóvenes en sus barrios tienen pena de muerte, es decir, si entran a otro territorio, saben que los van a matar. Es más, leíamos una noticia donde un policía le dice a un joven que ya tiene pena de muerte, pues, y inmediatamente apareció que lo llegaron a matar. ¿Quiénes? No se dice, pero así es un poco en el territorio. Vivir con eso es complicado. Entonces no sé si al final vamos por esta ruta, vamos por la de la comunitaria y una medio retomar las treguas territoriales o negociar. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Antes de irnos a la pausa, a ver. Justamente ahí está el reto. O sea, lastimosamente bien difícil, es un problema multidimensional y multicausal. Por lo tanto, es bien difícil establecer una sola estrategia. Pienso que se tiene que avanzar a la vez en prevención, a la vez en una especie de reconciliación y a la vez en una especie de represión del delito. Sin embargo, creo yo que es mejor. O sea, yo personalmente siempre he desconfiado de las salidas fáciles. Y una salida fácil sería la pena de muerte. El problema con la pena de muerte es que sería legitimar de parte del Estado la muerte, o digamos... Y yo no sé si podemos confiar en un sistema judicial como el que tenemos para que toma decisiones realmente fuera de sesgo o de intereses, ¿verdad? Y le van a aplicar la pena de muerte. Y ese es el detalle, ese es el problema con la pena de muerte. Dejando de lado los gorditos, dejando de lado esa parte, el punto, que yo creo que ese es el punto que John Anthony quería tocar, que la pena de muerte puede volverse un instrumento de intereses específicos. Y es por eso que fue una victoria, fue un logro democrático que en nuestro país no existiera ya la pena de muerte. Entonces por eso sería un retroceso. Henry, rápidamente, tu opinión. Igual sí consideraría que es un retroceso, son medidas que se dieron sobre todo en épocas de dictadura, y a estas alturas en que estamos en un proceso democrático muy avanzado, pues... Pero entonces negociamos con ellos. Creo que debe ser otra medida ahí donde está. Creo que debe ser una solución integral, no puede ser lamentablemente a corto plazo, y sin duda va a tener que reprimir el delito, sin duda las instituciones de seguridad deben de fortalecerse, pero debemos de trabajar en prevención y en todos los territorios, no solo centralizarlos, por ejemplo en San Salvador, los territorios que están vulnerables están en todo el país. John Anthony, la ley de proscripción de pandillas está vigente. Está vigente. Y ahí dice cómo deberíamos de tratar el tema, pero estamos en otra violando la ley. Lo acabas de mencionar, tenemos un sistema judicial que realmente ya necesita una limpieza, pero ahí sí, una limpieza con mascón de alambre, porque hay bastante escoria en nuestro sistema judicial que tiene que ser sacada. Bueno, se ha tenido a bien que ya tenemos los primeros resultados, esperaríamos que no sean nada más elementos mediáticos. Nuestro sistema judicial es el primero que tiene que limpiarse y sanearse, tiene que limpiarse con alcohol, pero del más fuerte, porque sí me consta de vistas y de oídas, como se maneja en las audiencias, que nuestro sistema judicial está corroído realmente. Es un poder que se debe tocar. Y generalmente en los medios de comunicación, los poderes que están en boga es el Ejecutivo y el Legislativo. Pero el Judicial, a no ser por los magistrados de la Corte, no. Pero necesitamos también ver cómo está el Consejo Nacional de la Judicatura. Ahí hay varias momias que ya es tiempo de sacarlas.
necesitamos realmente un saneamiento y tiene que empezar por esa parte. Debemos empezar a tocar ya el sistema judicial desde los tribunales, por ejemplo, y no quedarnos nada más en la Corte Suprema. Vamos a la pausa, hablemos de los impuestos. Al volver, hablemos de los gastos públicos, hablemos del maíz y del frijol, de todas estas cosas que están en la economía de los salvadoreños generando también preocupación. Ya volvemos. Nuestro foro ciudadano es abierto para usted. Marque el 2556-1800. Aquí abordamos, comentamos los temas al cierre de cada semana como ciudadanos, cómo nos está impactando la realidad que leemos, que vemos, que escuchamos, las opiniones de funcionarios en este y en otros medios de comunicación. Nos acompañan los ciudadanos Carlos Sosa, Henry Varías y John Anthony Cruz, que también están acá para darnos desinteresadamente su tiempo y sus opiniones. Hablemos un poco de la economía y parto de la misma relación de necesidades. Se plantea una policía comunitaria, necesidad del crimen, pero la reforma fiscal o buscar más recursos no pone al elemento seguridad como el destino también de ese dinero. Y si vamos a aplicar una policía con las condiciones que hemos hablado antes, esto necesita mucha plata. Esto necesita muchos recursos para atender un territorio, una comunidad, necesita una cantidad renovada de policías, también es decir, más dinero para el tema de seguridad, pero en la cuestión de impuestos no se habla como un destino, no se plantea como el reto a vencer con ese dinero. De hecho, se habla de un gran déficit fiscal para terminar el año y más impuestos incluso probablemente después de las elecciones de alcaldes y diputados. ¿Qué piensan del tema de impuestos, el tema de la reforma y de cómo se han manejado estas cosas? Henry. Esto de la reforma tributaria o fiscal siento que era o es algo urgente y necesario. Se planteó en el anterior gobierno de Mauricio Funes y no logró realizarse. Hoy se pudo. Está lleno de críticas, ¿verdad? Sobre todo de sectores empresariales o pudientes del país, pero el gobierno, el Estado necesita de más fondos, de más recursos para poder ejecutar todos los programas sociales que el anterior gobierno desarrolló y los que quieren desarrollar. Y es que también estos programas sociales previenen la violencia, pues, porque por ejemplo, en el caso de Ciudad Mujer, que capacita, emplea, promueve iniciativas productivas y de emprendedurismo en mujeres, muchas de estas mujeres son parte de esas familias que viven en territorios vulnerables o en alto riesgo de crimen organizado, de pandillas, ¿verdad? O el hecho de garantizar a los niños y adolescentes a que siempre estén yendo a la escuela, pues se sabe muy bien que una de las mejores formas de prevenir la violencia es garantizando el acceso a la educación, pues. Entonces el Estado, el gobierno está obligado a garantizar el pleno acceso a la educación de la primaria y de la secundaria, ¿verdad? Y esperamos que también se mejore el acceso a la educación superior, pues. Entonces, yo creo que el Estado, el gobierno ha hecho algo bueno en ese sentido, libremente de cómo hayan logrado esos acuerdos, cómo haya sido la aritmética en la Asamblea Legislativa para poder tomar estas decisiones y que se conviertan en ley. Es necesario, pues. El mismo alcalde de San Salvador ha tenido que hacerlo, pues, y sin embargo, ahí no llueven tanto las críticas, ¿verdad? Pero toda institución del gobierno necesita de recursos para poder ejecutar planes, proyectos, programas integrales, sobre todo, para garantizar pues la convivencia, la armonía o el progreso. John Anthony. Yo creo que en nuestro país siempre nosotros necesitamos cosas, pedimos, exigimos al gobierno, pero en el momento que nos toca en el bolsillo y ahí a nadie le gusta, pues, porque tenemos esa cultura que esperamos que haga las cosas por nosotros, pero pues no queremos aportar. Yo creo que acá, quienes más se ha quejado por esta reforma, pues realmente han sido, bien ya lo mencionó Henry, los empresarios. Yo creo que acá en este país serán pocos los empresarios que han pagado impuestos, nadie paga. Lo que hacen es trasladar el gasto y nos los trasladan a nosotros. Pero eso ya es un tema en el que el gobierno no tiene nada que ver, pues el gobierno reforma. Allá el empresario que no tiene esa cultura de realmente asumir la responsabilidad y realmente tomar ese papel que le toca ya como persona, y hablemoslo directamente, adinerada. Yo, por ejemplo, quisiera saber
¿Cuánto tiene de dinero en sus cuentas bancarias los dueños de los centros comerciales? Sabemos que ya tienen dinero para vivir sin trabajar, quién sabe, por 50 años, ellos, sus hijos y sus nietos. Pero claro, están empecinados en hacer más y más dinero y nunca han tenido esa cultura como de realmente retomar esa responsabilidad social de contribuir al país, de contribuir a la gente como nosotros, que somos los que les damos esa capacidad económica. Se ven emprendimientos en los que ellos apoyan fundaciones, pero cuando vamos a ver la realidad de esas fundaciones que apoyan educación, que otorgan becas, nos damos cuenta que es para un grupo bien reducido, porque al final se vuelven como pequeños círculos de privilegios que realmente no sacan adelante el país. La reforma fiscal plantea eso, planteaba que realmente el empresario adquiera esa responsabilidad social y al no hacerlo de manera voluntaria, porque eso no va a pasar en el país, se tuvo que hacer la reforma, no hay de otra manera que hacerlo. Entonces creo yo que es necesario. Ahora bien, a la población le toca la parte de ver que lo que se recaude realmente sea orientado a lo que se necesita, que no solo es el tema seguridad, no solamente es la policía o el ejército, se necesitan en otras áreas, pero ahí es el papel de la población, no quedarse únicamente con la parte que los medios de comunicación le dicen, que se retome, que se organicen e investiguen y exijan que realmente lo que se recaude de esa reforma sea orientado a lo que realmente se necesita. El problema no es la reforma, sino más bien en qué se va a utilizar lo que se recaude. Se necesita dinero, es imposible, o sea, estamos, ya lo dijiste vos, estamos en un déficit ya para finalizar el año, aunque creo yo que es raro el gobierno que ha finalizado el año holgadamente, económicamente hablando. Eso nunca ha pasado en El Salvador. Carlos, antes de ir a una llamada en este tema. Sí, bueno, coincido en varios puntos con John Anthony y también con Henry, justamente porque independientemente, tanto empresarios como el ciudadano de a pie, es reacio a pagar impuestos. Siempre que se le toca su ingreso, siempre que se le toca la bolsa, se molesta. Simplemente, o sea, no le gusta la idea de pagar impuestos, pero sí espera la retribución de parte del Estado en políticas públicas. Yo soy de la idea de que no hay problema en pagar más de impuestos, siempre que sea devuelto por el Estado a través de políticas adecuadas y eficaces. Pero también hay otro tema. Yo pensaría que la reforma pudo haber ido orientada mejor a hacer más eficiente el mecanismo de recaudación actual, porque no aprovecha el potencial total que tiene el gobierno de recaudar impuestos en realidad. Se debería haber trabajado un poco más, aunque es el camino más largo, en eficientar este sistema, hacerlo más eficaz, y no tanto en incrementar los impuestos, por los mismos anticuerpos que esto le genera al gobierno. ¿Se necesita, se tiene el dinero? ¿Se ha utilizado bien? Porque si hay una cultura de no pago, o una cultura de, no, yo soy un poco más duro para esto, también hay una cultura en, yo me lo gasto en lo que sea porque viene, es público y lo despilfarro, lo boto, hago fiestas de $100,000. Entonces la pregunta es, bueno, ¿se necesita o no se necesita? Cuando vemos también el mal uso o la corrupción detrás de los fondos públicos. Lo voy a dejar ahí para que vayamos a atender esta llamada. Hola, buenos días. Oh, buenos días, don Bienvenido. Rafael. Gracias. ¿Hasta cuándo veo a Anthony? Ya tenía días de no verlo. Ay, Anthony, también quiero felicitar a esos chicos. Puchica, Clavel, a mí me encanta todos esos niños como de veras se desatan en lo que es la política. Y aquí se empieza. Hace poquito hubo una entrevista de unos chicos que no saben nada y ya quieren llegar a lanzarse como diputados. No, hay que empezar así como ustedes. Organícense, tengan de maestra ahí como moderadora a don Rafael Domínguez. Hay que ver programas extranjeros, hay que entrar a la política, hay que entrar a los frijoles que están caros, hay que entrar en cómo se está comportando el que está dentro del gobierno, el de la alcaldía, hay que ver el margen, cómo está la gente aguantando hambre. Entonces así es donde se empieza a hacer política, chicos. Yo quiero decirle, don Rafael, que el crimen organizado y la cosa de drogas ya está institucionalizada. Sabemos de que está hasta en los bancos. Miren los asaltos cómo se dan por el soplón que está trabajando ahí. Y a veces no solo el custodio, también la gerencia. Mire esa gerente que se quebró una anciana con $6 millones. Sinceramente, ya está institucionalizada. Lo único que falta es que la legalice la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ya no habla tanto en el gobierno, que se pongan los 3 poderes del Estado a trabajar desde ya no hay que esperar mucho. Y hay que omitir ya los bonos
y hay que omitir esos grandes salarios, hay que omitir plazas que fantasma, hay que omitir plazas que son innecesarias, don Rafael, por Dios santo. Si sabemos que Sánchez Serena ahorita hasta dolores de cabeza le debe dar las 24 horas, ayudémosle todos, quitémonos los colores de los partidos, hay que, de veras, el empresario ahí solo vive hablando que extorsiones, a ellos son los que menos, ¿sabe qué? El empresario es la ley cascada, los apellidos cola, lo que hacen es aumentarles y que señores marosos, quienes estamos pagando las extorsiones de los ricos y de los pobres, somos los mismos consumidores. Aquí el empresario no está pagando sobornos ni nada, a nosotros nos reencargan todas estas cuestiones, por lo tanto el empresario tiene que ir pagando, porque si estamos hablando que todo es estructural, pues hagamos nuevas políticas porque hay una deuda social. Feliz día y bendiciones a todos. Gracias por llamarnos, muy amable. Bueno, es que todos pagan renta, no solo al gobierno en la renta, sino en la renta en las distribuciones. Hay empresas que están pagando grandes cantidades y eso está ahí. El asunto es que no es algo que se pueda tampoco comentar, ¿verdad? Pero sí, esto a todos nos está tocando. Y por eso es que el tema del dinero que se paga en renta allá en una tiendita también nos implica, aunque estemos lejos, nos implica a todos. El tema de la economía es así. Volviendo, pues entonces, se necesita dinero porque no hay gobierno que no necesite dinero, pero ¿en qué se está gastando? Y si estamos claros de que se gasta bien en El Salvador, porque sí subieron los ingresos del Estado en los últimos años, ha habido más plata, pero también más deuda, pero también más problemas, más contrataciones en el gobierno, porque en el sector privado no se generan las plazas necesarias, porque no hay inversión o porque no se invierte. Bueno, ese es el nudo. Y al final, pues solo se está apretando a la forma más fácil, como decía Carlos, en este caso es subamos los impuestos, y municipales también. La alcaldía de San Salvador, y si sumás los otros 261 municipios, hay que ir a ver las finanzas de los municipios, que ahí prácticamente también no tienen recursos. En esta parte ya lo has retocado, no es tanto, sí hay que hacer la reforma, pero vamos a la parte en qué se está invirtiendo el dinero y qué es lo que está haciendo la población, porque la población se entera o se puede enterar en qué se invierte el dinero, pero ¿qué va a hacer la población? ¿Se va a quedar con el reclamo? Tienen que aprender realmente a organizarse y a conocer los sistemas realmente por los cuales se puede sancionar a estos funcionarios que tienen gastos exorbitantes. Si realmente yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a este país es la ley de acceso a la información pública. Yo no me imagino qué estuviera pasando en El Salvador si no tuviéramos esta ley, no conociéramos de todos estos gastos extras, entre comillas, que se dan en todas las carteras de Estado. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que va a hacer la población? Tenemos una población que no está educada, que está educada nada más para hacer relajo, para reclamar, pero no para tener la paciencia de llevar a cabo un proceso sancionatorio. O para celebrar aquellos funcionarios que te dicen que todo debe ser de choto. Y claro, caemos ahí en eso como que eso y tenemos una población que está reclamando por el gasto de esta fiesta en la Asamblea Legislativa, pero si vamos a la población que es familiar de los empleados de la Asamblea Legislativa, no van a tener el mismo reclamo. Entonces tenemos esa cultura, ¿verdad? Como a mí no me benefició, entonces reclamo y está mal. Pero si me hubieran invitado a esa fiesta, entonces tal vez diría no, pero realmente la merecían, realmente no es tan grande el gasto en comparación a otras cosas. Entonces tenemos una población mal educada, que ve con el ojo que realmente le conviene, se pone la camisa que realmente le conviene. Entonces, de nada va a servir que tengamos una reforma fiscal que recaude fondos suficientes, porque la población no se va a preocupar en que realmente los fondos vayan a donde se necesitan. Y de nada va a servir que estemos fiscalizando al gobierno o que sepamos que se ha gastado más en otras cosas o se ha malgastado el dinero, si la población nada más se va a quedar con esa noticia, no va a hacer nada. Solo desahogamos esta llamada porque va a ser la última por el tiempo. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Adelante. Sí, yo quisiera externar mi opinión en los siguientes términos. Realmente el país ha venido desde hace bastantes décadas acuñando toda la problemática que ahora estamos viviendo. Está lleno de cánceres, yo le llamaría cánceres en cada uno de los órganos públicos y privados que existen. La solución del país realmente, yo quisiera para que los tres panelistas lo comenten, es qué le ofrece el país a los inversionistas locales y extranjeros para que sea atractivo y ellos vengan a invertir acá. Gracias.
Muy amable, gracias. Sumémoslo ahí y terminamos con ustedes dos, Carlos y Henry. Bueno, solo destacar algo. La Contraloría Social es importantísima. O sea, no nos engañemos. En el mundo ideal, en el plano ideal, quizás sí, es el gobierno que tiene que implementar su propia austeridad. Pero no va a pasar y no pasa en ningún gobierno en realidad. Entonces, solo destacar que ahí es importante el papel de la sociedad, como decía John Anthony. Y quizás mencionar en lo que dice el amigo televidente. En realidad, la inversión, o sea, de que hay políticas orientadas a promover la inversión, han habido en gobiernos anteriores y hay en gobiernos actuales. El problema es que, bueno, sorpresivamente, muchas de las empresas más grandes o de los empresarios más poderosos en el país o con mayor capital, están invirtiendo mejor en otros países y no aquí. ¿Y cuál es el problema? Ellos van buscando una mano de obra más barata, quizás incluso menos calificada para que sea más barata, pero prefieren eso a invertir en su país, en el capital humano de nuestro país, para desarrollar. Entonces ahí hay una contradicción bastante grande que, a mi parecer, eso va mermando el efecto que puedan tener las políticas encaminadas a fomentar la inversión. En el tema de la exigencia, la Contraloría, lamentablemente no hemos tenido una cultura ciudadana, pues. En la escuela y creo que ni en la universidad nos enseñan de qué manera hacer Contraloría, de qué manera exigir nuestros derechos, de qué manera contarle las costillas al Estado. Pues la gente solo puede de repente criticar los efectos de algunas políticas, pero no sabe cómo funciona. Creo que se debe de promover casi como una asignatura en las escuelas, cómo funciona el Estado, qué está obligado a hacer. La formación es importante. Toda una formación en temas de derechos básicos, humanos, ¿verdad? En temas de ciudadanía, Contraloría Social. Hoy se está dando porque estamos ya en una era digital, pues todo el mundo casi se entera de lo que pasa por el acceso a las redes sociales, por el tema de la ley de acceso a la información. Rápidamente se sabe a veces de gastos excesivos. Hoy se comenta el tema de cuánto se gastaron en la fiesta navideña los de la Asamblea Legislativa. Antes casi nadie se enteraba de esas cosas. Entonces hay que promover todavía más eso, porque si el Estado va a adquirir recursos por medio de los impuestos, ya lo mencionaba John Anthony, tiene que saber en qué se va a ejecutar. Y si no se está haciendo bien, la población debe de estarlo exigiendo constantemente, pero para eso también debe de organizarse. Creo que deberían de haber especies de organizaciones de consumidores, ¿verdad? A nivel local, a nivel comunitario también, para garantizar pues que estos impuestos se ejecuten de la mejor manera, no solo en el gobierno central, sino que sobre todo en las alcaldías municipales, pues, que son las que están más obligadas a cumplir a nivel comunitario o local, pues. 15 segundos, Rafa. Únicamente quisiera agradecer pues a la producción de Canal 8 y a tu persona pues por la oportunidad que se me ha dado durante estos años pues de asistir a este foro ciudadano, comunicarles pues que a partir ya de esta fecha pues asumimos ya una función pública dentro del gobierno actual, dentro del Instituto Nacional de la Juventud. Tengo una obligación moral porque he sido de los más críticos de la función pública y agradecer pues este espacio. Vine acá como estudiante, acá me gradué pues y ahora pues estamos viendo ya prácticamente iniciar pues una nueva etapa en nuestras vidas, y agradecer a Canal 8 y a tu persona por la oportunidad que se nos da. Bueno, qué bien, y eso dice de la transparencia, ¿no? Y dice de la ética y dice de tus pensamientos. Por eso es que has estado aquí por mucho tiempo. Gracias, John Anthony, y a ustedes también por habernos acompañado, y felicidades en el nuevo cargo. Adelante a mejorar las cosas que hay que mejorar ahí. Les invitamos a nuestro próximo programa el próximo viernes, pero desde ya les invitamos el lunes a estar pendientes de nuestra franja informativa. El lunes vamos a repetir la entrevista que le hicimos al padre Toño a finales del mes de junio. Creo que fue de las últimas, no sé si la última, que dio a la televisión, y hay cosas muy importantes que ver en esa plática. Ya nos despedimos, sí, vamos al proverbio final. Proverbio 25:19 nos dice lo siguiente: un diente cariado, un pie torcido, así es el apoyo de un hipócrita cuando te vaya mal. Hasta el lunes.